Buenas tardes, bienvenidos a los martes de lectores y lecturas, y vamos a iniciar con la presentación de Francine Martín de Lache. Franco Jarocha, desde 2009. Me enamoré de Veracruz cuando vine a México y después de mi maestría en Administración de Empresas. Regresé a Francia, trabajé muchos años en la Nestlé y regreso a menudo a México de vacaciones, procurando que toda mi familia se enamore también de México. Aquí estamos con una hija recién casada, con un jarocho encontrado en Bruselas. Somos todos grandes lectores con una preferencia, qué sorpresa, por la literatura y las películas latinoamericanas, por lo que me toca. Me desespera saber que aún leyendo bastante, no leo ni el 10% de todos los libros que salen cada año. No soy maestra de literatura, ni historiadora, ni periodista, aún menos escritora. Simplemente una apasionada por las artes, escultora y lectora compulsiva. Y esta es la presentación de Francine, con quien esta tarde vamos a compartir una lectura que ya verán ustedes la pertinencia y pues el gusto por estas letras de Laura Restrepo. Bienvenida. Buenas tardes a todos. Me emociona mucho ver que han venido tan numerosos y me van a perdonar el acento, pero eso sí, nunca me va a quitar. Espero que me van a entender. Me apasioné por este libro que descubrí casualmente, buscando, no sé, las islas francesas del Pacífico y en el mundo, y descubrí Clipperton. Clipperton es el otro nombre de esta isla. ¿Quiénes de ustedes conocen esta isla? ¿Nadie? No. Es una parte, me percató, me interesó, porque es una isla donde otra vez nos vamos a encontrar los mexicanos y los franceses. O sea, hubo el 5 de mayo, hubo Maximiliano, y ahora en esta isla de la Pasión también es un pedazo de historia de Francia, pedazo de historia de México que nunca ha apasionado a nadie, pero es muy, muy emocionante. La isla de la Pasión es un atolón que se encuentra en el Pacífico, a más o menos 1000 millas de Acapulco, o sea, muy cerca de las costas mexicanas. ¿Me entienden bien? A 1000 millas de las costas mexicanas, y que pues los americanos, los ingleses, los franceses, obvio los mexicanos, se la estuvieron peleando. Está realmente en medio de la nada. Laura Restrepo es una escritora que a lo mejor sí conoce. ¿Sí? ¿No? Es una escritora colombiana que radica en México ya desde los años 80. No solamente es escritora, pero es periodista. Escribió también en periódicos mexicanos, creo que La Jornada. Es una periodista de izquierda. Estuvo participando en movimientos en Cuba, apoyo a los cubanos, y cuando la guerrilla en Colombia, el gobierno colombiano le pidió que les apoyara en las negociaciones con el movimiento M-19. Ahora radica en México. Y escribió mucho, vivió en varios países. Vivió en España, vivió en Argentina, vivió en México, vivió en Colombia. Y todos sus libros tienen una parte de sus experiencias a través de esos diferentes países. Es una escritora que fue muy premiada, en particular la Dulce Compañía, que escribió en 1997, tuvo un premio que se me hace importante, de Sor Juana Inés de la Cruz, en Guadalajara,
estuvo premiada en Francia con France Culture como para la mejor novela extranjera, con Delirio, que escribió en 2004, tuvo el premio Alfaguara, premio de novela. Por su información, Elena Poniatowska, que han de conocer también, tuvo este mismo premio y tuvo el Premio Nacional de Literatura en Colombia. Entonces aquí tienen todas sus obras. Yo hasta la fecha he leído, no puse La Isla de la Pasión, pero sí la escribió, y hasta la fecha yo he leído La Isla de la Pasión y Hotspur, y pues voy a seguir leyendo. Mezcla en sus obras, mezcla la ficción y la realidad. En particular en La Isla de la Pasión estuvo investigando muchísimo con los archivos del gobierno mexicano de relaciones extranjeras, con los diarios, las bitácoras de los capitanes de los barcos que llegaron a Clipperton. Estuvo investigando en Estados Unidos, se encontró con familiares o sobrevivientes de familiares de los personajes de este libro, que no es una ficción, es una novela, yo diría, novela histórica. Es una novela histórica sobre el exilio, el poder amoroso, el patriotismo. Y yo diría también, no lo puse aquí, que es una historia de valentía de las mujeres. Y yo soy muy feminista. Y esta es realmente una cosa increíble lo que pasó en esta escena trágica de México, porque son hechos reales que ocurrieron entre 1906 y 1917. Un poco de historia. Esta isla, antes de lo que puse aquí, se dice que los españoles la descubrieron, pero no hay nada está escrito, ni no se encuentra nada. Entonces es un pirata inglés, John Clipperton, que se dice que la descubrió en 1705. Era bastante difícil de acceso y entonces él se ponía sus barcos allá y pues atacaba los barcos que pasaban por largo, y se dice que había un tesoro. Se redescubrieron dos capitanes franceses que depositaron luego dibujaron la forma de la isla como estaba y depositaron el título de propiedad solitos en Hawái. Y ve que tiene una historia muy complicada, o sea que de 1711-1821 es un territorio francés, luego es dominio mexicano, luego es dominio franco-estadounidense, otra vez es dominio mexicano, y es este periodo en el cual se enfoca el libro. Y luego, desde 1931, es una isla francesa. Paradójicamente, ninguno francés puso el pie en esta isla, o sea que los capitanes de fragatas que la descubrieron, la dibujaron, dieron la vuelta, pero no se bajaron. Es un poco injusto, y en 1931 se hizo un arbitraje internacional. Francia, entonces hay varias versiones. Unos dicen que Francia pidió el arbitraje al italiano, al rey de Italia de esta época, que era Víctor Emanuel III, el tercer. Y unos dicen que México pidió este arbitraje al Papa y el Papa mandó a Víctor Emanuel III, no sé. Resulta que eso ocurrió cuando pues ya habían esos movimientos preparando la Segunda Guerra Mundial, que México estaba más o menos aliado con los alemanes, y que entonces el arbitraje que rindió Víctor Emanuel
pues fue a favor de Francia. Aparte, España, México decía que era isla mexicana porque era cerca de las costas mexicanas, que aparte los españoles la habían descubierto, pero no pudieron enseñar ningún papel, ningún documento oficial que lo comprobara. Entonces así se ve este atol. Querían pasar vacaciones allá. Un atolón es un residuo de un volcán que se hundió. Entonces es mar, agua, agua, agua. El mar y en medio hay una laguna que no tiene nada de salubre, o sea que el agua es más o menos podrida, con azufre, y pues así se presenta el atol de la isla de Clipperton. Bueno, ¿cuáles son los recursos de esta isla? Cuando llegó el capitán Arnaud, que vamos a ver luego, había un asentamiento de unos 100 personas y explotaban el guano. El guano es el caca de los pájaros que sirve para fertilizantes. Había entonces unas 100 personas y millones de cangrejos y de pájaros bobo. Y nada más. Venimos a la novela. Los personajes, porque son reales, es Ramón Arnaud Vignon, que es descendiente de franceses, que fue nombrado gobernador de la isla por Porfirio Díaz. Alicia Gómez Rovira, que es su esposa. Victoriano Álvarez, que es un personaje importante, van a ver después por qué. Gustavo Schulz, que era el alemán pagado por una empresa primero inglesa, luego americana para explotar el guano, era ingeniero. Secundino Cardona, que era el ayudante de Ramón Arnaud Vignon. Y Tirsa Rendón. ¿Por qué puse los nombres de esos personajes en las mujeres? Las puse así. Porque pues van a ver por qué, no se les digo ahorita. Entonces, 13 hombres conformaban el ejército mexicano a cargo de Ramón Arnaud Vignon, con familia, sirvientes, soldaderas, Álvarez, cuidador del faro. Todos los alimentos, no había nada en esta isla, aparte de cangrejos y pájaros. Todo les tenía que venir de barcos que les iba a alimentar, inclusive el agua. Y entonces, cuando llegó, se veía una isla bastante próspera, 100 personas, de todos los, según los libros, según lo que leen, pues había solamente italianos o había gente como chinos, como mexicanos, ¿no? Bueno, ya, para trabajar en la mina. Inclusive para explotar el guano habían construido un pequeño tren con vagones para cargar más fácilmente en los barcos. Ahora, la ocupación mexicana. Llegan a fines de agosto este batallón mandado por Arnaud, nombrado por Porfirio Díaz, y tenían ellos como 29 años, o sea, muy jóvenes. Y Schulz, el ingeniero, igual, tenía 29 años. Y pensaban que cada 2 meses, 3 a lo sumo, sin falta ni demora, llegaría a Clipperton un barco para suplirlos de todo lo necesario. Desgraciadamente así no funcionó. Eso son unas fotos de la isla, que es tal como se veía en 1908, 1909. El alemán había sembrado, cuando llegó por su compañía, había sembrado palmeras. Y eso es súper importante porque van a ver que
ha salvado la vida a los sobrevivientes. Sí, entonces, ¿qué pasa? Llegan en agosto, normalmente el barco venía a abastecerles en octubre, noviembre, en diciembre todavía nada. Y llega un barco, piensan que es el barco de ejército mexicano y no, es el barco americano que viene a recoger el guano y llega más o menos para la Navidad, llega con regalos y así pasa el tiempo. El barco mexicano solamente va a llegar en enero y así va a abastecer más o menos cada 6-7 meses. Los 3 primeros años que viven allá la pasan bastante bien finalmente, bastante bien, no hay mucho trabajo, han llevado tierra, sembraron semillas para tener verduras, frutas y les resulta bien, el tiempo no está tan feo porque esta isla está en una zona de huracanes, no les pasa nada durante 3 años. A fines de 1911 llega un barco y se enteran de que Porfirio Díaz ya fue a Francia, que es más o menos la revolución, que todo está revuelto en México, y Ramón y su familia deciden ir a México para que Madero, que era de presidente en este momento, les firmara la orden de continuar o no en la isla. Él era un soldado muy obediente y regresa con su familia porque entre tanto tuvieron 2 hijos y su mujer está embarazada del tercero. Va a obtener de Madero que firme el regreso a Clipperton y Madero está asesinado. Entonces va a intentar comunicarse con Huerta y Huerta considera que este batallón le está hostil y por qué se van a preocupar de un puñal de mexicanos que son rebeldes para ellos, que están en una isla mientras se están matando miles de mexicanos en el país. Entonces no, y finalmente se obtiene la firma de Huerta y está totalmente despistado el pobre Arnaud y no entiende lo que está pasando, su revolución no es la suya, no sabe con quién realmente qué va a pasar y deciden con su esposa regresar a la isla porque finalmente son súper tranquilos allá. Y se regresan, llegan en enero del 1914. En febrero y va a venir un barco a abastecerles, consiguió que un barco del ejército les abastecería con agua y todo lo necesario, ¿no? En febrero les toca un huracán espantoso, todo está destrozado en la isla y donde habían sembrado pues ya no hay ni verduras ni nada, no quedó nada, las casas destruidas. Y colmo de mala suerte, una goleta americana naufraga y llegan 12 personas más y no había nada de comer. Entonces los que estaban en la isla, los mexicanos, están muy enojados y empiezan a pelearse por la comida. Y Arnaud es muy confía mucho en que el ejército le va a abastecer. Y sí, había un barco que iba a venir, que tenía ya todo el abastecimiento, y fue, según leí, pero ustedes los que saben me pueden confirmar, en la única batalla naval que hubo, el barco naufragó. Y entonces, pues ya, nadie se percató de ellos y no pasó nada. En junio, los del náufrago, los americanos que llegaron con la goleta y que estaban las 12 personas, decidieron intentar irse a Acapulco. Entonces tomaron el barco chiquito de remas que tenían en su barco, en su velero,
y 4, el capitán con 3 marineros, decidieron irse y llegaron a Acapulco después de 17 días. Uno murió y los demás llegaron. Entonces avisaron al gobierno americano que vino con un barco a rescatar los náufragos. Y propusieron, obvio, a los mexicanos llevárseles también. Pero Arnaud descubrió que en abril del 1914 los americanos habían invadido Veracruz. Y entonces, ¿cómo que se iba a ir en un barco enemigo? Y decidió tontamente, yo digo, es muy personal, que se quedarían. Dio de escoger a su batallón, a las esposas, a las soldaderas, y todo el mundo se quedó. Eso fue en junio. Y pasaron meses sin que viniera ningún barco, entonces se tuvieron que acomodar con los cocos que les daban, pues como los cítricos, ¿no? Para evitar el escorbuto. Pero de repente, el primero que fue atacado por el escorbuto fue Ramón. Se dio cuenta de que pues ya lo tenía, ¿no? Entonces estuvieron compartiendo los cocos, dándolo primero a los niños, porque habían nacido niños. Y así pasaron, sobreviviendo. En 2015, como en julio, no se sabe si tuvo una alucinación, si fue una visión, si fue realmente un barco. Y muchos murieron del escorbuto. O sea, más de 2/3 parte de la población de la isla se murió. Y quedaba Arnaud, el vigilante del faro, una parte de las mujeres. Y entonces tuvieron esta visión. No se sabe si es real, si realmente hubo un barco, y decidió subirse a la plancha, la madera que tenían, que les servía de barco, para alcanzar a este barco que venía a lo lejos. Obvio, como había muchos arrecifes, pues se voltearon, los comieron los tiburones, desaparecieron, y se quedaron en la isla 3 mujeres y 7 niños. Lo que no sabían, pensaban que el vigilante del faro se había muerto, y de hecho el tipo resistió el escorbuto. Y se dio cuenta de que él estaba solo con esas mujeres, ¿no? Y el tipo se puso loco y abusó de ellas, y se autoproclamó rey de la isla, rey de Clipperton. Y hay un libro que escribió un francés que se llama El último rey de Clipperton. Y a él se le subió un poco, porque yo leí que era hijo natural de un gobernador de Culiacán. Entonces, pues se imaginó que ya se le había también llegado a él ser alguien importante. En julio de 1917, llega un barco de la Marina Americana, porque pues estaba en la Segunda Guerra Mundial, y venían a averiguar que no había ningún alemán escondido en esta isla, y que no habían submarinos o minas en el Pacífico, en esta isla, que era un poco estratégica porque estaba cerca para los alemanes, pues podían llegar a Estados Unidos, ¿no? Y entonces este barco llegó y no quería desembarcar porque decían, tenía muy mala fama la isla, y finalmente desembarcaron y vieron que había gente en la arena que les hacía signos, ¿no? Y las mujeres, las 3 mujeres, ya no podían más con Victoriano Álvarez, y habían decidido matarlo. Y lo mataron antes de que llegara el barco. Pero ya no se llega el barco, las regresa a Salina Cruz, porque el papá, les pasé detalles, intentó hacerles corto. Llegaron a Salina Cruz, donde estaba el papá de Alicia, porque el papá de Alicia había intentado remover a todos los políticos, pero pues la década trágica de México hizo que no les peló. Y pues ya así las encontraron con los niños, 3 mujeres. Y
Entonces por eso digo que es una historia de mujeres, porque fueron las más valiosas, valientes, ya lo ven. Y sobrevivieron ellas mientras los hombres pues se pelearon, se les llegó el escorbuto porque no se cuidaron bien. Y la cosa que me conmueve mucho es saber que cuando llegó la señora Arnaud a México, pues la recibieron bien, hubo 3 días de fiesta en Salina Cruz, los periódicos la entrevistaron, se interesaban más los periodistas en lo feo de la relación que tuvieron con Victoriano Álvarez, por lo que habían pasado, ¿no? Y entonces ella pensó que el gobierno le iba a agradecer a su esposo por haber guardado este pedazo de roca en medio de la nada y no haberse ido, y nada. Entonces escribió, se fue a México y nadie le quería dar, no tenía ningún recurso sino que estar con su papá, su familia. Hasta 1921 Obregón le consiguió una beca. La señora murió en 1927 y cuando murió pues ya se acabó la beca, o sea, tenía niños chiquitos y pues no le dieron nada, o sea, fueron las tías que los criaron. Y entonces es muy, muy duro, ¿no? Y pues eso es la historia de esta Isla de la Pasión. Se me olvidó decirles que se llamó Isla de la Pasión porque los franceses la descubrieron un Viernes Santo, Île de la Pasión, Viernes de la Pasión. Eso, entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, eso era el libro, nada más les doy una vista después. Durante la Segunda Guerra Mundial, los americanos decidieron solos, sin pedir ni a los franceses ni a nadie, de hacer una base, querían establecer una base naval para estar cerca de Japón, más cerca de Japón. No se, pues se hicieron una carretera, dejaron mucha basura, armas, no despejaron nada y así se quedaron. Luego, en 1959, México reconoció la validez del tratado del juicio de Víctor Emmanuel, dando la isla a los franceses. Ni en Francia, nadie sabe de esta isla en Francia, ¿eh? Puedo decir, ustedes no saben, pero igual allá. Y eso es un primer epílogo, yo diría. Miguel González Avilar, que es un historiador, escritor, escribió, y ve que todavía la cosa del tema es actual. Escribió en el año 2000 a Vicente Fox para decirle que volviera a pedir un arbitraje, que se volviera a hacer algo para que esta isla regresara a México. Yo vi un documental y van a ver, luego les dejé una videografía y hay un video muy interesante que está entre un abogado francés y un historiador mexicano que dice que todavía podría volver a salir a la vista el dilema y que se podría volver a hacer un juicio que normalmente un juicio internacional es un juicio internacional y no sé, pero que puede vuelva a salir en algún momento. Ahora, este territorio pertenece a las islas como Tahití, Polinesia francesa, y los franceses se interesan a esta isla. Hubo investigadores como el comandante Cousteau, tal vez saben quién es, que hizo mucha búsqueda en la flor Jacques Cousteau, y también otro investigador francés, pero ahora los franceses decidieron que no sé qué tantos millas fuera de la isla es una zona de pesca francesa, porque ya no hay tanto pescado en Tahití, y entonces se vienen a Clipperton, los marinos, los pescadores mexicanos de pescado para los pescadores mexicanos. Eso es la historia de Clipperton.
como ya saben, esta es la presentación y ahora viene el momento del diálogo. Si tienen preguntas, comentarios, sugerencias, yo de entrada quisiera dejar una pregunta. Entonces, ¿qué tanto es histórico, es todo histórico, o hay ficción, o dónde está el arte literario de la escritora? Esa sería a lo mejor una pregunta, pero no sé si alguien más quiere hacer otra para que... Sí, a ver. Buenas tardes a todos. Muy bonita presentación, indudablemente muy interesante. Yo no he leído el libro aún, pero quisiera señalar una pequeña anécdota. La primera vez que yo escuché sobre el Capitán Arnaud fue cuando yo era niña, porque yo soy de Orizaba, Veracruz. Entonces, bueno, como parte, ¿verdad?, de las actividades escolares, me tocó ir con mis primas precisamente a escuchar el relato de esta historia de boca de una de las personas, ¿verdad?, que se derivan, pues, o familiares que por alguna razón que desconozco habitan en Orizaba. Entonces era muy interesante ir, ¿verdad?, a la casa de la familia Loyo, me parece, porque es la pensión Loyo, que no sé si todavía existe, desconozco, pero pues era bien interesante llegar con el cuaderno y escuchar, ¿verdad?, el relato precisamente de voz de una persona que seguramente fue descendiente de este capitán. Y en este hotel precisamente estaba y me entrevistó la hija del capitán, la segunda hija del capitán, que tenía en 1988, cuando se escribió el libro, tenía 77 años. Entonces no creo que, bueno, no sé, pero no creo que esta es una vida. Sí, bueno, digo, esto ya tiene varios años, imagínense, yo era niña, pero bueno, era interesante escuchar precisamente sobre esta historia, porque muchas veces, bueno, uno incluso, yo veía caricaturas de una familia, no recuerdo ahorita la caricatura, donde se veía que una familia estaba perdida en la isla, no me acuerdo, la pasaban por Canal 5, y entonces como niña, pues era interesante escuchar una historia verídica, pues de voz de una persona que descendía precisamente de estas personas que estuvieron en la isla. Entonces, bueno, esa es una pequeña anécdota que me llama la atención, porque pues bueno, está la novela, que en algún momento seguramente tendré oportunidad de leer, pero bueno, para mí significa algo bonito, porque bueno, me llevó a mi infancia, y que efectivamente pues era interesante, ¿no?, escuchar el relato. Muchas gracias. Tal vez los orizabeños conocen la estatua, sí, Chela, conocen la estatua, hay una estatua del Capitán Arnaud que está allá en Orizaba. Yo soy de Orizaba, hay una estatua del Capitán Arnaud, está en la calle Real, por ahí por donde estaba en Miguel Pesán, ahí estaba justo, y todavía hay descendientes de la familia Loyo. Mati Loyo, por cierto, se acaba de casar, que era viuda, todos son de esa familia de Orizaba. Así es. Sí, yo hasta donde recuerdo, la pensión Loyo estaba en lo que es la Sur 11, precisamente muy cerca, ¿no? Así es. Entonces, bueno, no sé si todavía exista, pero bueno, está bonito saber que tenemos algo cerca y algo en común. Para contestarte, Daniel, lo de la ficción y lo de la realidad, yo leí otro libro, eso, aquí, lo escribió en, no recuerdo en qué año, creo que en 1982, lo escribió la nieta del Capitán Arnaud. Y ¿dónde está? Yo leí La isla de Bobos, de Ana García Berga, que coinciden bastante en las fechas. Entonces, yo digo que la cronología y los acontecimientos sí coinciden, es parte de la realidad, porque ella investigó mucho y se apoyó en documentos oficiales, en cartas que Alicia mandó, etc.
en las bitácoras de los capitanes de los barcos. Entonces, esos sí son hechos reales. Luego, lo que pasa en la isla, pues obvio es algo que tiene que inventar. Tiene un relato del huracán que es increíble. Yo tampoco viví huracanes, pero tú leen el libro y se percatan del ambiente. Es increíble, se ve, se escucha, se huele casi. Entonces, tiene una manera de escribir que es fabulosa, fabulosa. Entonces es mezcla de los dos. Buenas tardes. Tengo dos dudas con respecto a las tres mujeres que aparecían al principio. ¿Son las mismas tres mujeres que quedaron en la isla? Pues, cuando regresó el capitán Arnaud, la esposa de Arnaud, sí, la primera que ve, hay una, solamente puse la de Arnaud, la esposa de Arnaud, Alicia. Se ve al final y si quieres regresar. No, en donde hay las fotos. Entonces, ella es la esposa de Arnaud, ella es la esposa del segundino, del capitán, y ella es la muchacha que se vino cuando regresaron al DF, a México, para obtener la firma de Huerta. Tuvieron otro hijo, y entonces como tenían 3 niños, contrataron a una muchacha que tenía 13 años para encargarse de sus hijos. Y entonces fueron las 3 sobrevivientes. 2 desde el principio y la muchachita después. Las mismas, sí, con los niños. Y el último hijo de Alicia pues murió, que lo tuvo en 1917, y el pobrecito pues ella no tenía leche, le daban coco y pues no sobrevivió. Con respecto a, no logré entender si decía escornuto o escorbuto. Es una enfermedad del escorbuto que daba mucho miedo a los marinos cuando se llevan mucho tiempo en el mar, porque les falta de vitamina C. Y entonces esto te da una pesas, o sea, te caen los dientes y todo tu cuerpo se está desbaratando, se está pudriendo. Bueno, muchas felicidades, Francine, estuvo muy clara y muy interesante el tema, a pesar que se ve como un tema simple, por ser un atalón, no una gran isla, como pensaríamos, generó muchos problemas, e incluso después de esta situación y en los años 60, 70, el gobierno mexicano se dedicó más a cuidar las islas, porque estaban descuidadas, todas las islas Revillagigedo, la isla de Guadalupe, todas ellas, porque tarde o temprano podía haber una invasión, independientemente de todos los cambios históricos que ha habido, ¿no? Incluso con el emperador Víctor Manuel III, que pues ya ahorita ya ni siquiera es un reinado Italia, ¿no? Entonces ya cambió todo ese esquema. Por otro lado, lo que importa, salió un libro hace mucho tiempo, en los años 70, 80, editorial Porrúa, que habla sobre la isla de la Pasión desde un punto de vista legal. Ahí habla todo el arbitraje internacional que se llevó a cabo y la decisión que tomó el emperador para otorgarle a Francia esa isla. ¿Cuál es la importancia de esto? No tanto el derecho marítimo, sino el derecho del mar. En el derecho del mar, lo que dijiste al final es que son 200 millas que tiene el derecho, el que tiene la isla, que es Francia, para poderla explotar todo lo que viene siendo los recursos naturales de esa isla, independientemente de las 12 millas de mar patrimonial que corresponden. Si México se hubiera quedado con esas islas, su zona económica exclusiva hubiera sido enorme, porque se juntaría con la zona económica exclusiva, aparentemente creo, de las islas Revillagigedo, y entonces México tendría todo ese derecho sobre esa
sobre esa zona, ¿no? Entonces, por eso es la parte estratégica que en su momento México descuidó por tantos movimientos sociales, revolucionarios que hubo, y descuido legal que no pudo sostener, ¿no? Pero muy interesante, felicidades. ¿Comentarios, dudas, sugerencias? Yo les invito a leer este libro, francamente, y a leer el documental. Si puedes poner la última, donde hay la bibliografía, hay un video que pues no tenemos tiempo de pasarles, que dura como, no sé, 39 minutos, que es buenísimo, que explica muy bien. Es en YouTube. Es muy fácil agarrarlo. Ustedes, YouTube no tiene secretos para ustedes. Y realmente es muy interesante. Y leer. Yo leí 3 libros y aparte ya lo voy a leer de Laura Restrepo porque no me gusta su estilo. Bueno, ya. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo agregaría que esta cuestión como mexicanos que nos ha tocado perder algunos territorios y no lo tenemos tan claro, pero se agrega a la lista de pérdidas de territorios. Pero no les quitamos tanto territorios como los americanos. Otra rayita aquí. Para que no me vayan a pegar. ¿Algún otro comentario que tienen, chicos? Yo quiero darte las gracias. Yo sí leí el libro, estoy enamorada de Laura Restrepo, escribe maravillosamente bien, y lo que dijiste, que te hace unas descripciones que te llevan naturalmente, no solamente mentalmente, sino despierta tus sentidos a todo lo que le rodea. Y yo leí también Delirio, que se las recomiendo, es una novela maravillosa. Muchas gracias. Gracias también. Yo quería leerles nada, si me permiten, si tienen, para que vean cómo las descripciones son increíbles. Yo no voy a encontrar luego porque estoy buscando. A lo mejor podríamos también mirar 10 minutos el video solamente de la mañana, para que no conozcan este video. Están llegando a la isla. El Corrigan 2, que es el barco mexicano que llegó al batallón, ancló a cierta distancia de la isla para no encallar en los arrecifes, y sus tripulantes y pasajeros desembarcaron en barcazas de fondo plano. La primera sensación de Alicia al poner pie en tierra firme fue molesta y poco firme. Sus zapatos se hundieron en el guano, verde, negro y gelatinoso. Más perceptiva ahora a los vaos que venían de la laguna, que a las vibraciones proféticas que la sacudían momentos antes. Frunció su naricita fina y comentó: huele a coles podridas. Era percepción. Esta es la historia de una isla francesa donde nunca habitaron franceses. Una isla donde nacieron y murieron mexicanos. Una isla reclamada por un emperador, donde Porfirio Díaz construyó un faro y que Franklin Roosevelt ordenó invadir. Un lugar donde el guardafaro se proclamó rey de Clipperton y cuya posesión se disputaron Francia y México durante 22 años. En este documental se expone el origen de la disputa y las razones que llevaron a México a perder la posesión de esa isla olvidada.
La isla Clipperton fue descubierta por el explorador español Álvaro de Saavedra en 1527, a unos 1.200 kilómetros al suroeste de Acapulco. A lo largo del tiempo, la avistaron otros navegantes que le dieron diversos nombres, entre ellos Isla de la Pasión y Médanos. En 1576, las naos españolas abrieron la ruta comercial entre Acapulco y Manila, y la isla fue bien conocida en el derrotero al lejano oriente. Atraídos por los ricos galeones españoles, los piratas y bucaneros se aventuraron en el Océano Pacífico. Uno de ellos, John Clipperton, capitán inglés cuyo pabellón era un jabalí rojo, redescubrió la isla en 1705. Desde entonces, ese diminuto punto en los mapas se conoce como Clipperton. Clipperton, perteneciente a Francia, reclamada por México y bautizada con el nombre de un pirata inglés, es un remoto atolón deshabitado con una playa que va de 50 a 400 metros de ancho y una circunferencia de 11 kilómetros. Su salobre laguna se puede bordear en 2 horas y media. No tiene agua dulce. Su vegetación es escasa. Lo rodea un traicionero arrecife de coral y está en el centro de una peligrosa zona de huracanes. Pero por poco atractiva que parezca la isla, grandes naciones y hombres célebres la codiciaron y se la disputaron. Cuanto menos daban, más deseaban poseerla. Los restos de 21 metros de altura de un antiguo volcán, la Gran Roca de Clipperton, dominan toda la vista desde ese extraño atolón, que recóndito e imponente ha servido al hombre como refugio y guía. Hace casi 100 años, México construyó un faro en su cima, una llama simbólica que se extinguió hace mucho tiempo. Durante siglos, hombres de muchas naciones treparon a esa roca y todo lo que vieron fue mar y arena. Pero ante sus ojos yacía algo desconocido que podía haberlos hecho ricos. Durante los primeros 3 siglos después de su descubrimiento, la historia ignoró a Clipperton. A nadie le interesaba ocupar esa isla apartada y estéril. Pero a mediados del siglo XIX, todo cambió. Los exploradores franceses y estadounidenses descubrieron que los pájaros bobos de Clipperton se posaban sobre una fortuna potencial. El guano, un fosfato derivado del excremento petrificado de las aves que había alcanzado mucho valor como fertilizante. Y la isla estaba cubierta de guano. O eso creyeron. En 1858, un comerciante de El Havre pidió licencia al gobierno francés para extraer guano de la isla de Clipperton. Napoleón III, consciente del potencial económico y el valor estratégico de la isla en el Pacífico, ordenó que un oficial naval la reclamara formalmente para Francia. Ahora, entrando al tema de cómo tomaron posesión de ella, pues es francamente regocijante, porque resulta que un teniente de la Marina francesa se subió a un barco mercante, no a un barco de guerra francés, sino a un barco mercante, viajó con el barco y cuando llegaron a Clipperton, entonces sacó un papel, escribió que tomaba posesión como si estuviera en el siglo XV, en el descubrimiento de América, y tomó nota de que ahí había una isla, no bajó a la isla, nunca pudieron desembarcar en la isla, y mandó esa acta, la llevó a Hawái, que entonces era un reino todavía, era el reino de Hawái.
pero un lugar tan remoto como el más remoto lugar que ahora se pueda imaginar. Por lo tanto, nadie se enteró de esa supuesta toma de posesión, ni Francia, en la opinión pública francesa jamás se enteró de eso. En épocas posteriores, muchos dudarían que el anuncio en un oscuro periódico, después de una declaración hecha en la cubierta de un navío mercante, sin siquiera poner pie en Clipperton, fuese un reclamo legal. 2 años después, los franceses decidieron que el guano de la isla no valía la pena. Y como nadie más sabía del reclamo francés sobre ella, el camino quedó despejado para los especuladores estadounidenses. Debido a la demanda del fertilizante, Estados Unidos había aprobado una ley que permitía a sus ciudadanos extraerlo de cualquier isla deshabitada que no perteneciera a otro país. En 1893, unos promotores de San Francisco, que buscaban inversionistas, aprovecharon la ocasión y afirmaron que el guano de Clipperton valía $50 millones. Era una locura, pero lograron reunir el capital para enviar a la isla un reducido grupo de mineros. Las condiciones y el negocio fueron difíciles desde el comienzo. El guano era de mala calidad, por lo que debido a sus pocos recursos y la fluctuación de los precios del producto, la compañía de San Francisco apenas podía pagar a sus trabajadores o llevarles provisiones. En ese crítico momento, llegó a la isla John Arundel, un empresario inglés con grandes ideas. Así, en 1897, una compañía inglesa compró los derechos de los estadounidenses, lo cual provocó una gran disputa internacional. Creyendo que Clipperton valía una inmensa fortuna, la prensa estadounidense levantó una oleada de protestas, afirmando que los ingleses buscaban apoderarse de una isla de su país. ¿Por qué no intervino el gobierno de Estados Unidos? Yo creo que se les pasó. De tantos asuntos que tenían, el asunto era tan pequeño probablemente para ellos, que el Departamento de Estado nunca puso demasiada atención en el asunto. Pero cuando Francia se enteró, envió a Clipperton el crucero Duguay-Trouin e informó a los gobiernos inglés, estadounidense y mexicano de su reclamo sobre la isla. Porfirio Díaz lo rechazó. Notificó a Francia que Clipperton había sido posesión española durante siglos y México la había heredado al obtener su independencia en 1821. Mientras, en el Hotel Sands de la Ciudad de México, Ignacio Mariscal, secretario de Relaciones Exteriores, llegaba a un acuerdo con Lord Stanmore, presidente de la Pacific Island Company, para dar a este el derecho de extracción del guano de la isla durante 20 años. En 1906, Porfirio Díaz tomó medidas para proteger los derechos de México sobre la isla. Ordenó al ejército mexicano ocuparla y erigir en la cima de la roca un faro con una lámpara de aceite de 10,000 bujías. Esperando grandes ganancias, la compañía inglesa construyó un nuevo muelle y una vía corta de ferrocarril en el atolón. Instaló equipo pesado de molienda e hizo venir de San Francisco mineros italianos, japoneses y de otras nacionalidades. En la época de mayor producción, había más de 100 hombres trabajando en la Isla de la Pasión. No obstante, Francia insistía en sus derechos sobre la isla. Y finalmente, en una actitud sorprendente, Porfirio Díaz aceptó someter la disputa al arbitraje del rey de Italia. Todos confiaban en que el reclamo mexicano saldría adelante, pues Clipperton siempre había sido considerada parte del Imperio Español en Nueva España. Pero la duda que aún persiste hoy en día es, ¿por qué aceptó Porfirio Díaz el arbitraje si ya había ocupado Clipperton? En 1910 se viene la revolución y está ya cayéndose el régimen. Estaba a semanas de irse en mayo de 1911 Porfirio Díaz fuera del país, cuando entonces decide hacer el canje de ratificaciones que amarraba y comprometía no a su gobierno, sino al país en su conjunto con los resultados del arbitraje.
Y claro, Porfirio Díaz va como exiliado, ¿a dónde? A Francia. Puede pensarse que Limantour, sobre todo, que era un personaje sumamente influyente y poderoso cerca de Porfirio Díaz, su secretario de Hacienda, puede pensarse que Limantour le haya recomendado arreglar ese asunto que estaba pendiente con Francia, porque ya se iba a ir él, Porfirio Díaz, exiliado a Francia precisamente, donde tuvo, por cierto, todas las consideraciones que yo digo se merecía en relación con este asunto de Clipperton. Fue una conducta patriota y fue una conducta correcta, pero digamos que al 11:45, como decimos, le flaqueó la mano y puso en duda, puso en riesgo la soberanía de México sobre la isla y finalmente se perdió. Cuando el ejército mexicano ocupó Clipperton, fue muy cuidadoso al elegir al oficial a cargo. El capitán Ramón Arnaud tenía 29 años, era de Orizaba, muy ambicioso y hablaba francés e inglés. Arnaud, que había estado en servicio en Yucatán y había cumplido una misión secreta en Japón, fue enviado a Clipperton como primer y único comandante de la guarnición. En 1908 regresó a Orizaba. Pidió la mano de su novia, la hermosa Alicia Rovira, y se casaron el 24 de julio. La recepción fue en el Gran Hotel de France. El futuro parecía promisorio. Un galante capitán, una desposada joven y bella, y un romántico puesto en una isla del Pacífico, donde Alicia sería la consorte del gobernador. Alicia llegó a Clipperton con un fino ajuar, un gramófono, y tomó su lugar en la reducida comunidad, que incluía soldados, mineros, mujeres y niños. Pero poco después, sus sueños de felicidad comenzaron a desvanecerse como un espejismo. A menos de 2 años de su llegada, la Pacific Island Company cesó sus operaciones en la isla. Incapaz de encontrar mercado para el guano de baja calidad de Clipperton, solo acertó a apilarlo durante años. Al caer los precios internacionales, decidió cortar por lo sano y se retiró en 1910, dejando tras sí montones de guano y equipo de minería de desecho. Debido al retiro de los ingleses, el capitán Arnaud se vio obligado a ir nuevamente a México a obtener las provisiones que antes llegaban de San Francisco. En México, la revolución estaba en su apogeo y Arnaud se vio atrapado en la capital mientras las fuerzas revolucionarias bombardeaban el Palacio Nacional. El capitán estaba en una situación difícil. Cuando Francisco I. Madero fue derrocado y asesinado, Arnaud tuvo que tratar con el nuevo gobierno de Victoriano Huerta. Finalmente arregló el envío de provisiones desde Acapulco, pero por ser soldado federal, se le identificaba con el régimen golpista de Huerta. Pero 6 semanas después, las fuerzas revolucionarias capturaron al Tampico, el barco que transportaba las provisiones en el puerto de Topolobampo. En la única batalla naval de la Revolución, el crucero huertista Vicente Guerrero persiguió al Tampico y lo hundió frente a Mazatlán. Por primera vez hubo escasez de alimentos en Clipperton. Las provisiones se necesitaban urgentemente, pero la guarnición no sabía que el barco que las transportaba yacía en el fondo del mar, ni que la Primera Guerra Mundial había estallado en Europa.
El 28 de febrero de 1914, la Nokomis, una goleta estadounidense, encalló en el arrecife. Dado que el barco de provisiones podría no llegar nunca, 3 marinos decidieron remar los 1.200 kilómetros hasta Acapulco en busca de ayuda. Fue una hazaña, pero a nadie en México le interesaba ayudar a la guarnición huertista de Clipperton. Sin embargo, cuando la Armada estadounidense supo del naufragio de la Nokomis, envió un crucero a rescatar a los supervivientes. El barco estadounidense Cleveland llegó a Clipperton 3 días después, rescató a los 19 supervivientes y ofreció a la guarnición mexicana llevarla hasta Acapulco. En una decisión funesta, el capitán Arnaud rehusó partir sin órdenes oficiales de México. No se sabe por qué no envió al menos a las mujeres y los niños en el Cleveland, pero por lo que haya sido, tenía provisiones para más de 5 meses y creyó su deber permanecer en Clipperton. Cuando el Cleveland zarpó, dejó tras sí 14 hombres, 6 mujeres y 6 niños. Era el último barco que habrían de ver en más de 3 años. El rechazo de Arnaud a abandonar su puesto preparó el escenario para 3 años de hambre y muerte. Al agotarse las provisiones, la guarnición tuvo que alimentarse de peces, aves y huevos, régimen que apenas aseguraba su subsistencia, y se vio ante un problema inmediato: la salud. El atolón tenía 6 palmas maduras que entre todas daban apenas 3 cocos por semana, lo cual no representaba suficiente vitamina C para sostener a una comunidad de 26 personas. Antes de un año, la gente empezó a enfermar y morir de escorbuto y desnutrición. En 1915, sepultaron a 15 personas en las suaves arenas del sur de la laguna. El resto siguió esperando el arribo del barco de México, pero este nunca llegó. Como los cocos estaban reservados para las mujeres y los niños, el capitán Arnaud y los demás hombres comenzaron a desesperarse y a delirar. Sabían que todos estaban condenados si no llegaba ayuda pronto. Un día de septiembre, 15 meses después de la partida del Cleveland, se escucharon unos gritos: ¡Un barco! ¡Un barco! El capitán Arnaud creía haber visto uno. Corrió por la playa y ordenó a los hombres, excepto al farero, que lanzaran un bote al agua para ir con ellos hasta el barco que había visto. Los hombres abordaron el bote, pero las olas lo volcaron. Según diversos relatos, todos se ahogaron o fueron devorados por tiburones. El capitán Arnaud murió en su puesto, abandonado y olvidado por las autoridades gubernamentales de México. Al morir el capitán Arnaud y los otros soldados, el farero fue el único hombre que quedó con vida en la isla. Su nombre era Victoriano Álvarez y vivía en una choza al pie de la roca. Inmediatamente se proclamó rey de Clipperton y ordenó a una joven de 15 años que fuera a vivir con él. Como la madre protestara, las mató a las 2. El terror duraría casi 2 años. Tomaba una mujer diferente cada vez para que viviera con él. Golpeaba a las que se negaban y amenazaba con matarlas si alguna vez llegaba un barco. La población de Clipperton se redujo a Álvarez, 3 mujeres y 8 niños, por lo que la situación alimenticia se estabilizó. Ya nadie murió de escorbuto, pero la vida era un infierno para las mujeres. Finalmente, según lo dicho por la esposa del capitán Arnaud después de los sucesos, Álvarez le ordenó ir a vivir con él a su choza al pie de la roca. Durante esos 2 años, las mujeres habían hablado a menudo de matar a Álvarez y decidieron actuar cuando llamó a la señora Arnaud. La mañana del 18 de julio de 1917, Alicia Arnaud se dirigió a la roca acompañada por su hijo Ramón, de 9 años, y una mujer llamada Tirsa Rendón. Cuando llegaron a la roca, Álvarez estaba afuera asando un ave y los invitó a entrar. Tirsa había ocultado antes un martillo en la choza y a una señal de Alicia se colocó tras Álvarez y lo golpeó en la cabeza.
Ramón tomó el rifle del farero y salió corriendo. Tirsa siguió golpeándolo, luego tomó el cuchillo del hombre y lo apuñaló repetidamente. Alicia gritó a Ramón que corriera hasta su casa y llevara gasolina para quemar el cuerpo. El niño corrió al caserío, pero al mirar hacia el noreste, a través de la laguna, vio un barco. Era el crucero estadounidense Yorktown, que vigilaba la isla en busca de indicios de submarinos alemanes. Los estadounidenses vieron a las mujeres y los niños que les hacían señas desde la playa y los llevaron a bordo con sus escasas pertenencias. Mientras, el teniente Kerr, segundo de a bordo, fue a la roca a inspeccionar el faro. Al mirar dentro de la choza, se sorprendió al descubrir el cuerpo del farero terriblemente desfigurado por las puñaladas y ya medio devorado por los cangrejos. Al principio, las mujeres dijeron que Álvarez había muerto de escorbuto, pero cuando Kerr mencionó el estado del cadáver, confesaron el homicidio y revelaron toda la tragedia. La historia conmovió al capitán Perrell, quien decidió omitir toda mención al homicidio en sus partes oficiales. Pensó que los supervivientes ya habían sufrido suficientes infortunios y él y la tripulación del Yorktown hicieron lo posible para ayudarlos e instalarlos cómodamente. 3 días después, el Yorktown atracó en Salina Cruz, donde aguardaba el padre de Alicia Arnaud para recibir a su hija, a las otras mujeres y a los niños. Esa noche, el presidente municipal ofreció una recepción a los estadounidenses como prueba de gratitud por haber rescatado a los supervivientes de Clipperton. Y ese mismo día, el capitán Perrell escribió a su esposa una carta en la que describió la escena. Jennifer Holgate, su bisnieta, lee la carta. A letter written from my great-grandfather to my great-grandmother on Saturday, July 21st, 1917. Very soon after we anchored, the port boat came out with the British consul, the captain of the port, and Senor Rivera, the father of Senor de Arnaud. Several of the men broke down and cried like children when they saw the reunion of father and daughter. It was almost as if she had been returned to him from the grave. He had written letter after letter to the Mexican government inquiring as to her fate, and had always received the same reply, that all the colonists had perished. On the way out to the ship, Senor Rivera had told the consul that he had never so much regretted his inability to speak English as he had so much wanted to tell us in our own language how grateful he felt for us restoring her to him. A su regreso a México, Alicia Arnaud no cejó en sus osados esfuerzos por lograr justicia para sí misma y para las demás víctimas de la tragedia de Clipperton. Ya en México, los relatos de los supervivientes de Clipperton sobre lo ocurrido en la isla fueron contradictorios. Unos dijeron que el bote del capitán Arnaud había sido destruido por una mantarraya gigante. Otros, que los hombres habían peleado con el capitán. Con el tiempo, se creó una montaña de mitos en torno a la historia, cada uno más absurdo que el anterior. El Indio Fernández hizo una película con Pedro Armendáriz como protagonista. En ella, el héroe repele una invasión de Clipperton por la Armada francesa. Lo tuyo y lo mío lo arreglamos después, cuando quiera. Ya te dije que después. Ahora vamos a ver cómo nos toca. Ametralladoras contra barcos de guerra. ¿Pero quién dijo miedo? ¡Les estamos dando, mi hermano! ¡Muchos hijos de la guayaba! ¡Viva México! Ramón, el hijo del capitán Arnaud, un niño cuando los sucesos, repitió durante el resto de su vida la versión de su madre de la historia e hizo lo que pudo por proteger la reputación de la familia. Repentinamente, después de 22 años, en el Palacio del Quirinal en Roma, el rey de Italia emitió su decisión sobre el arbitraje entre Francia y México. El 8 de enero de 1931, Víctor Manuel III anunció que Clipperton era posesión francesa, pues México no pudo probar que la isla hubiese pertenecido a España.
El resultado dejó asombrados a los mexicanos. Después de muchas consultas y debates, el gobierno reconoció que la decisión era inapelable y obligatoria. Nada podía hacerse para cambiar el resultado. En 1932, finalmente, el Congreso reformó la Constitución y ratificó el arbitraje. Cuando México aceptó la participación del rey de Italia como mediador en la disputa con Francia, fue por su prestigio y reputación como árbitro internacional. Pero en la época en que anunció su decisión, el rey Víctor Manuel ya había perdido su independencia ante el dictador fascista Benito Mussolini. Para indagar al respecto, consultamos con dos especialistas, un abogado francés y un historiador italiano. Je ne pense pas que la sentence du roi d'Italie ait été inspirée fondamentalement par des motifs politiques, mais ça, c'est aux historiens qu'il faut le demander. Ceci dit, je crois personnellement que le droit, c'est toujours le droit du plus fort. Cioè, in questo momento Mussolini ha tutto l'interesse ad apparire amico della Francia e questo è probabilmente una plausibile ragione per la quale, se ci fossero state delle pressioni, sarebbero state in favore della Francia e certamente non in favore del Messico, che in questo momento non è certo non è certo un paese di grande interesse per l'Italia. El argumento más importante de México en el arbitraje fue que Clipperton había sido siempre posesión española hasta la independencia del país y presentó varios mapas para sustentar su argumentación. En busca de la opinión de un experto, consultamos a la cartógrafa en jefe del Museo Naval de Madrid. Los españoles consideraron que este virreinato abarcaba a América del Norte también, por supuesto, aunque toda la parte de Sonora, de California y de la costa noroeste de América, toda esa parte se consideraba que era la extensión natural del virreinato de Nueva España. Y por supuesto se consideraba que toda la parte del Pacífico, de Acapulco, era también dominio español. Aquí nos encontramos en esta carta náutica la isla de Médanos, que probablemente es la isla que luego llamó este pirata inglés Clipperton. Pero desde luego está nominada como Médanos, está en todas las cartas españolas de la época y no cabe duda, además tan cerca de la costa mexicana o de la costa de Nueva España, no cabe duda de que era española y fue siempre española. En su arbitraje, el rey de Italia explicó que los mapas presentados no probaban la posesión española de Clipperton. Sin embargo, las pruebas ahora disponibles contradicen totalmente ese argumento. Una justicia demorada es una justicia denegada, decían los romanos. Una justicia que no es expedita no es justicia. En realidad, para cuando se emitió el fallo, habían cambiado tanto las circunstancias, había pasado la Revolución Mexicana, había pasado la Primera Guerra Mundial. Si vous voulez, comme professeur, je pense que c'est une sentence qui est bizarre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très motivée, elle est pas très motivée, mais elle est motivée comme le sont beaucoup de sentences de l'époque sur des problèmes secondaires qui n'intéressaient pas beaucoup les gens. Ceci dit, c'est une sentence qui n'est pas très bien motivée, donc si aujourd'hui on me donnait cette sentence, et comme je disais, vous pouvez la remettre en cause, je trouverais des raisons, notamment sur l'insuffisance de motivation et sur le fait que la présence française à Clipperton a quand même été d'évidence extrêmement faible. El título válido en el derecho internacional contemporáneo es la ocupación y Francia obvia y manifiestamente nunca ocupó la isla. En cambio, en el caso mexicano, desde finales del siglo XIX hasta el segundo decenio del siglo XX, ocupó físicamente esa isla y por ende tiene mejores títulos que los que pueda reclamar Francia. El arbitraje confirmó que Clipperton era propiedad de Francia, aun cuando nunca la ocupó, y una vez que ganó la posesión de la isla, la abandonó por completo.
No había niños ni soldados, ni nadie se preocupaba por encender el faro de la roca. Pero en el decenio de 1940, todo cambió. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Francia e Inglaterra estaban muy ocupadas en sobrevivir para preocuparse por un insignificante atolón. Sin embargo, cuando Estados Unidos entró en la guerra, el presidente mostró un interés muy personal en la isla. Había ido a pescar 2 veces a Clipperton con mucho éxito, a juzgar por estas fotografías. Roosevelt creía que Clipperton sería una excelente base aérea durante la guerra en el Pacífico. 5 meses después, envió a Clipperton al almirante Byrd, famoso explorador del Polo Sur, en una misión secreta de medición. Byrd se encargó personalmente de la operación e inspeccionó cada rincón de la isla, de la laguna al faro. El objetivo era diseñar una base aérea con 3 pistas e infraestructura para hidroplanos. En su informe, Byrd sugirió abrir un pasaje en el borde del atolón y dragar la laguna para que atracaran barcos de provisiones y buques cisterna. No sería fácil, pero estaba seguro de que se podría hacer en 3 años a un costo de $22 millones a precios de ese año. Cuando el general de Gaulle se enteró, ordenó al embajador francés en México despachar a alguien a Clipperton a ver qué estaba ocurriendo. El duque de Caramán, joven agregado diplomático en la Ciudad de México, recuerda lo que pasó después. L'ambassadeur était très préoccupé par les événements qui se produisaient en France. Et donc, il m'avait demandé, pour cette raison, de m'occuper de cette affaire qui venait d'être signalée, que les Américains avaient débarqué à l'île de Clipperton. Ce n'est que quand je suis retourné à l'ambassade, j'ai parlé avec M. Garraud-Dombasle, mon ambassadeur, qui m'a dit, écoutez, carrément, je crois qu'il est temps que vous preniez des dispositions pour voir si et dans quelles conditions on pourrait envoyer une mission et faire le nécessaire pour mettre le drapeau français, parce que c'est une île qui est effectivement territoire français. C'était purement symbolique. C'est peut-être bien, c'est peut-être mal, mais enfin, de toute façon, c'est pas mal qu'on plante leur drapeau. S'ils veulent planter leur drapeau, pour montrer qu'ils sont encore en possession de l'île et qu'on ne l'oublie pas. Lo que el duque de Caramán no sabía era que, cumpliendo con el trato hecho con Roosevelt, Ávila Camacho ordenó detener a todo el que intentara ir a Clipperton. Et de ce fait, à ce moment-là, nous avons été informés aussi qu'il y avait une interdiction au bâtiment de se rendre à Clipperton. Malgré cela, on a décidé de se rendre, que l'équipage prendrait la mer à telle date. Le jour est arrivé où ils sont descendus à Acapulco, ils sont montés à bord et tout le monde a été arrêté. Et de ce fait, le bâtiment ne pouvait pas se rendre à Clipperton. Charles de Gaulle se ofendió por los actos de sus aliados estadounidenses y británicos, pero no podía hacer mucho para cambiar la situación. En febrero de 1945, Stalin se reunió en Yalta con Churchill y Roosevelt para decidir el futuro del mundo. Parece que para evitar más problemas con de Gaulle, Churchill y Roosevelt acordaron dejar el tema de Clipperton para después de la guerra. Por desgracia, Roosevelt murió 2 meses después y en julio la Marina estadounidense evacuó Clipperton, abandonando tras ellos toneladas de equipo y municiones. Después de la guerra, Francia reiteró su propiedad sobre la isla, pero hacía mucho que la había cedido a los cangrejos y los pájaros bobos. Nadie reparó el faro y nunca nadie se molestó en recoger los escombros. Único legado del hombre para Clipperton. Hace casi 500 años, Álvaro de Saavedra avistó por primera vez el atolón y lo bautizó como Isla Médanos. Durante los últimos 72 años ha sido posesión francesa, pero aún hay quienes lo creen injusto.
La Isla de la Pasión es una herida no cicatrizada en el alma de los mexicanos. Es un episodio de nuestra vida nacional que todavía no concluye. Es un ejemplo de patriotismo por los mexicanos que murieron en esa isla, mexicanos y mexicanas y niños, por salvar un pedazo de roca en medio del océano. En México estamos convencidos de que el arbitraje fue malo, fue interesado, fue sesgado. Pero ahí está el arbitraje. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo revertir esta decisión tan injusta en contra de México? Si le Mexique se réveille maintenant, je crois que la seule chose qu'il puisse faire, c'est essayer d'obtenir un accord de la France. Mais je crois vraiment que sur le plan strictement juridique, il ne peut pas espérer sérieusement récupérer Clipperton par des moyens juridiques. Yo lo que creo es que una injusticia no puede ser eterna. Nos resulta muy claro a todos que ahí hay una injusticia y que el árbitro actuó maliciosamente. Yo creo que la negociación es el único camino. On peut toujours refaire un nouvel arbitrage si la France en était d'accord. Pourquoi pas? En disant, mais on considère que compte tenu des faits nouveaux, il faut le rejuger. Ça pourrait être une bonne idée, ça pourrait peut-être permettre aux deux pays de se mettre d'accord sans trop de frais. Después de examinar todas esas sugerencias, la pregunta es, ¿qué valor tiene hoy Clipperton para Francia? Et la France ne voudra pas pour des raisons, je présume, pour des raisons d'intérêt économique, pas du tout stratégique, ça n'a aucune importance, Clipperton maintenant, mais d'intérêt économique parce qu'on a autour une mer territoriale ou économique qui intéresse potentiellement les Français. Entonces, es simplemente una situación de prestigio. El prestigio cuenta mucho en la mentalidad francesa. El orgullo nacional, y lo entiendo porque nosotros somos igual, pero ahora tendríamos que encontrar una fórmula civilizada y amistosa entre Francia y México, pues para a lo mejor regir conjuntamente la isla. Ils ne peuvent que se mettre d'accord, et par accord ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, y compris la France renoncer à Clipperton. Siempre hemos sido espléndidos amigos de Francia y le tenemos cariño enorme. De allá nos vienen instituciones, ideas, modas, gustos. Nos gusta mucho Francia, pero no nos gusta que esté en Clipperton. Solo el tiempo dirá si Clipperton será devuelta o no a México. Algunos sugieren una administración conjunta con Francia o una zona internacional como la Antártica. En todo caso, hay que preservar y proteger la naturaleza. El destino de la Isla de la Pasión no era ser hogar del hombre. Pero si se presta atención en una tarde tranquila, aún es posible y niños que vivieron y murieron ahí. Y en la ciudad de Orizaba aún se recuerda y honra su sacrificio. Es interesante y hay un epílogo con diseños de derechos internacionales que un día va a venir en la mesa el tema nuevamente, a ver si nos peleamos otra vez. No va a ser la guerra de los pasteles, sino de los camareros. De la caja de la Pues vamos a agradecerle a Francine su presentación. A mí me recuerda
territorios que han estado en disputa y que es curioso porque en realidad a nivel mundial continúan las disputas por territorios y no digamos en Medio Oriente lo que está pasando cuando hay puntos estratégicos como comentamos, porque en algunos casos son posibilidades de salida y llegada de mercancías, porque se convierten en el único puerto posible y por otros motivos, pero bueno, seguimos teniendo disputas territoriales en todo el mundo. Entonces el caso es como que muy relevante en ese sentido. Pues espero que para ustedes también haya sido interesante y les haya despertado el interés por conocer a esta autora, a esta escritora. Y los invitamos a seguirnos acompañando los martes. Cada martes hay una sorpresa. Y agradecemos hoy a Francisco.